Bienvenidos una vez más a la clase de Matemáticas 4. En esta ocasión con la lección de trigonometría. El tema que vamos a trabajar hoy es suma y resta de ángulos y ángulo doble. Esa es una parte de la trigonometría. Pero para llegar a esos temas hay que hacer un recordatorio de la parte de trigonometría que se trabajó en 10º grado. Y es en relación a ángulos de referencia, a signos de valores signos de funciones trigonométricas y valores exactos también de funciones trigonométricas. Es fundamental hacer este repaso ya que eso se necesitará para calcular los valores exactos, que de eso se trata. Valores exactos de funciones trigonométricas haciendo uso de fórmulas. Entonces iniciaremos la clase con un repaso sobre trigonometría con ángulos de referencia, ángulos en posición estándar. Veamos. Ángulos de referencia y ángulos en posición estándar. Cuando a usted le dicen trazar un ángulo de 100 grados, si se recuerdan el año pasado lo hicimos, trazamos ángulos positivos y ángulos negativos. Los ángulos positivos pues se trazaban en contra de las manecillas del reloj y los negativos se trazaban a favor de las manecillas. Entonces, cuando hablamos de un ángulo, por ejemplo, de 100 grados, un ángulo que usted lo dibuja desde cero, desde que la línea inicial sea cero, y lo dibuja usted con el transportador y le coloca ahí 100 grados, ese es un ángulo normal, un ángulo en posición estándar. Un ángulo en posición estándar es un ángulo que comienza a dibujarse desde 0 grados hasta el ángulo que corresponde. Recuerden ustedes que cuando nosotros dibujamos ángulos, los diferentes ángulos llegan hasta 360 grados. De ahí comienza a repetirse, porque estamos hablando de un ciclo, de una revolución que vale 360 grados. Es decir, si usted dibuja un ángulo de 450 grados, por ejemplo, eso es lo mismo decir el ángulo de 90 grados. Porque recuerde que a ese ángulo le estoy quitando 360 grados que corresponde a una vuelta completa. Entonces al final me da 90 grados. ¿Qué quiero decir? Que esos son ángulos coterminales. Ángulos que tienen el mismo inicio, la misma línea de inicio y la misma línea de final. A eso se le llaman ángulos coterminales. Entonces, si se fijan, hay muchas formas de dibujar un ángulo en posición normal. Entonces, un ángulo en posición normal es cuando usted lo dibuja tal y como se lo dan. Si le dicen dibújelo de 420, pues así lo va a dibujar 420, le va a dar las vueltas necesarias, que en este caso tendría que darle una vuelta completa y a partir de esa vuelta tendría que ver cuánto le falta para asegurarse en qué cuadrante queda. Entonces, son ángulos en posición normal. Ahora, está la otra parte que son ángulos de referencia. Los ángulos de referencia siempre son ángulos agudos. Siempre va a ser un ángulo agudo. Todo ángulo del plano cartesiano, todo ángulo en posición normal, tiene un ángulo de referencia. Si usted, por ejemplo, toma en su calculadora, ahí hace un cálculo, por ejemplo, de seno de 60 grados, seno de 120 grados en su calculadora, eso le da 0.866, 0.25, 43, un número decimal infinito, el seno de 120 grados. Ahora, encuentren el seno de 60 grados y se van a dar cuenta que es lo mismo. Entonces, el ángulo de referencia nos sirve para expresar ese ángulo grande, ese ángulo en posición normal, en un ángulo más pequeño, un ángulo agudo, ¿verdad? Sabemos que un ángulo agudo es aquel que está entre 0 y 90 grados. Ahora, todos los ángulos de posición normal
se pueden expresar como ángulos pequeños, como ángulos en posición, en ángulos de referencia. Todos se pueden expresar como ángulos de referencia. Ahora bien, si se fijan ustedes en un plano cartesiano, tenemos 4 cuadrantes. ¿Qué significa? Que cualquier ángulo en posición estándar va a quedar en cualquiera de los 4 cuadrantes. Entonces, significa que para calcular un ángulo de referencia necesitamos una fórmula para cada uno de los cuadrantes. Entonces recuerdo la fórmula porque esto lo trabajamos en 10º grado. Aquí tenemos, aquí tengo una cuadrícula donde pues dibujé, coloqué aquí un plano cartesiano para cada cuadrante. Observen, en el primer cuadrante, aquí está la línea del ángulo dibujado. Entonces, observen que aquí, en este cuadrante, el ángulo es el mismo, miren. Entonces significa que el ángulo de referencia va a ser el mismo ángulo normal. Porque al final ustedes saben que en el primer cuadrante siempre va a ser un ángulo agudo. Siempre va a ser menos de 90 grados y más de 0 grados. Entonces, un ángulo de referencia va a estar pegado al eje X. Siempre va a estar pegado al eje X. Y el ángulo normal es la otra parte que sobra. Entonces, en el primer cuadrante, el ángulo de referencia es el mismo ángulo normal. Ahora en el segundo cuadrante. Este que tengo aquí, observe que aquí está en 2 partes, miren. Aquí tengo un ángulo de 135 grados. Dibujado desde 0, llega hasta acá. Entonces, el otro pedacito que falta para completar el ángulo llano es el ángulo de referencia. Siempre va a estar pegado al eje X. Entonces, significa que para encontrar este pedacito, todo ángulo llano vale 180 grados. Entonces, a 180 grados le tengo que quitar la parte que ya dibujé, que es el ángulo normal. Por lo tanto, la fórmula sería ángulo de referencia va a ser igual a 180 menos el ángulo normal. ¿Qué quiero decir? Que 135 grados le restamos ese número, se lo restamos a 180, entonces sería 180 menos 135. Tomen su calculadora, por favor, vayan haciéndolo para que vayamos comprendiendo este repaso. Nos da 45. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted, por ejemplo, encuentra el seno de 135 en su calculadora, le tiene que dar el mismo valor del seno de 45. Y lo puede hacer. El seno de 135 igual 0.707 redondeado. Y el seno de 45 le da exactamente lo mismo. Ahora, si ya encuentra el coseno, lo puede hacer en su calculadora también, coseno de 135, le va a dar un número negativo. Pero si encuentra el coseno de 45, le va a dar un número positivo. Entonces usted podrá decir, ¿por qué me dio signos diferentes? Ok, recuerde que el ángulo en posición normal nos dice exactamente en qué cuadrante se ubica ese ángulo. Por lo tanto, 135 nos dice que se ubica en el segundo cuadrante. Entonces, ¿qué significa eso? Que en el segundo cuadrante tenemos que nosotros asegurarnos qué signo tiene cada función trigonométrica. Por ejemplo, coseno tiene signo negativo. Ya lo voy a ver más adelante en la tabla. Entonces significa que el coseno de 135 tiene que ser igual a negativo coseno de 45. Siempre que nosotros usemos ángulos de referencia, tenemos que tener al lado la tabla de signos de funciones trigonométricas. Es fundamental, porque no es lo mismo un coseno de 135 a un coseno de 45 en cuanto a signo. Porque recuerde que referencia, si es menos de 90, en el primer cuadrante todas las funciones son positivas, o sea, siempre le va a dar un número positivo.
pero el 135 como tal nos viene a marcar en qué cuadrante se ubica para que nosotros asignemos un signo a cada función. Ok, entonces, en el primer cuadrante, ángulo de referencia es el mismo ángulo. En el segundo cuadrante, el ángulo de referencia es 180 menos el ángulo normal. Ahora, en el tercer cuadrante, el ángulo de referencia va a ser el ángulo normal menos 180 grados. Si nosotros a este ángulo completo que está aquí le quitamos el ángulo llano, ¿qué nos queda? Este pedacito de acá, que se llama ángulo de referencia. Esta va a ser la fórmula para que usted encuentre el ángulo de referencia, el ángulo agudo, de cualquier ángulo que se encuentre en el tercer cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, pues va a ser 360, que es la vuelta completa, menos el ángulo de posición normal. Y nos va a dar siempre un ángulo que esté pegado al eje X. Siempre nos va a dar ese ángulo pegado al eje X. Entonces, esas son las 4 fórmulas que debemos manejar. Al finalizar la clase yo les voy a compartir esto a ustedes para que tengan este material. Este material, jóvenes, lo preparé en conjunto con el texto de Matemática 4 con otro texto. Entonces, yo les voy a estar preparando estos materiales mejor porque estoy haciendo una síntesis del contenido. Aquí estoy tomando ejercicios claves que nos van a servir para trabajar ejemplos y ustedes a la vez trabajar los ejercicios de la guía. Toda esta clase que tengo aquí preparada es 100% para la tarea que usted va a hacer. Otro recordatorio, lo que les mencionaba, los signos de las funciones trigonométricas, ahí lo tengo también. Ahí se lo doy también. Observe, en el primer cuadrante todas las funciones son positivas. El coseno de 60, la tangente de 30, el seno de 20, todas las funciones que van entre 0 y 90 son positivas. En el segundo cuadrante, observen el segundo cuadrante, seno es positivo, coseno es negativo y tangente es negativo. Recuerden que las recíprocas tienen el mismo signo de las funciones originales. Si seno es positivo, su recíproca, que es cosecante, también lo es. Entonces, en el segundo cuadrante, si usted encuentra seno de 120 grados, eso le va a dar positivo. Pero si encuentra el coseno de todos los números que están entre 90 y 180 grados, en todos le va a dar un número negativo. Coseno del número que quiera. Puede colocar coseno de 91 a coseno de 179 y le va a dar siempre un número negativo. ¿Por qué? Porque la función en este caso va a ser negativa. Recuerden que esta tabla de los signos, el año pasado nosotros la encontramos a través de las relaciones de las funciones trigonométricas, que seno es opuesto entre hipotenusa, coseno era adyacente entre hipotenusa, la tangente es opuesto entre adyacente, la cotangente es adyacente entre opuesto, la secante es hipotenusa entre adyacente y cosecante, que sería hipotenusa entre opuesto. Esas son las funciones trigonométricas. Y esas las utilizamos, dibujamos un triángulo en cada cuadrante y de ahí se dedujo cada uno de los signos de las funciones trigonométricas. En el tercer cuadrante, observe que prácticamente solo la tangente es positiva. De ahí seno y coseno son negativos. Solo la tangente. ¿Por qué la tangente es positiva? Porque tangente es el cociente de dividir seno entre coseno.
Siempre que usted tenga tangente de 45 es lo mismo decir seno de 45 entre coseno de 45. Siempre, tangente va a ser seno entre coseno. Seno entre coseno. Y si seno es negativo y coseno es negativo, entonces, ¿qué significa? Negativo entre negativo va a ser positivo. Por lo tanto, tangente en el tercer cuadrante va a ser positivo. Y en el cuarto cuadrante le corresponde a coseno, que es negativo. Positivo. Coseno va a ser positivo en el cuarto cuadrante. Esos son los signos que se tienen que manejar. Vaya, por ejemplo, usted está encontrando un ángulo de 160 grados. ¿En qué cuadrante está 160? En el segundo cuadrante. ¿Qué significa entonces? ¿Cuál será el ángulo de referencia de 160? 20. Porque es 180 menos 160, es 20. Entonces, ¿qué significa? Que ese 20 grados tiene el mismo valor, porque es de referencia, del 160. Solo que hay que tener cuidado con el signo. ¿Con el signo en qué función? En el coseno. Porque para que nosotros nos dé exactamente igual, tenemos que decir coseno de 160 va a ser igual. ¿Qué signo tiene coseno? Negativo. Negativo coseno de 20. Hay que tener mucho cuidado con los signos. Este tema lo trabajamos fuertemente en 10º grado, pero sí consideré necesario repasarlo porque es la base para el nuevo tema que vamos a trabajar. Y el tercer tema, muy importante, es los valores exactos de las funciones trigonométricas. Recuerden que cuando hablamos de valores exactos, estamos hablando de tres ángulos que trabajamos fuertemente en ellos, tres ángulos. ¿Cuáles son? El ángulo de 30, el ángulo de 45 y el ángulo de 60. 30, 45 y 60. Esos son los tres ángulos que corresponden a ángulos agudos. 30, 45 y 60. Son ángulos especiales, así le llaman. Ángulos especiales que tienen, si usted lo hace en su calculadora, valores infinitos, pero que esos valores infinitos se pueden expresar como números radicales, como raíces. Entonces, al expresarlos como raíces, estos números son exactos. Entonces, aquí por eso es que esta tabla es de valores exactos. Usted en su calculadora rápido encuentra coseno de 45, rápido, coseno de 45, pero aquí no lo tenemos en valor exacto. Coseno de 45 vale raíz cuadrada de 2 sobre 2, que es el mismo valor que usted tiene en su calculadora, pero como decimal, como número inexacto. Y también esta misma tabla, aquí les copié, los otros ángulos de 0, 90, 180, 270, 360. Si se fijan, esos ángulos están exactamente en uno de los ejes del plano cartesiano. 0, luego 90, 180, 270 y 360 grados. A esos ángulos se les llaman ángulos cuadrantales. Todos los ángulos cuadrantales. Aquí estos ángulos cuadrantales, observen que tienen aquí este símbolo, una E y una raya. ¿Qué significa? Que no existe la cotangente de 0 grados. Que no existe la cosecante de 0 grados. Y usted en su calculadora lo puede hacer y va a ver que no existe. Que no existe la tangente de 270 grados. Tangente de 270 grados, colóquelo en su calculadora y le va a dar error, error. Matemáticamente es un error. ¿Por qué? ¿Por qué tangente de 270 da error? Recuerden que tangente dije que era seno entre coseno. ¿Cuánto vale el seno de 270? Negativo 1. ¿Cuánto vale el coseno? Vale 0. Divida negativo 1 entre 0, le va a dar no definido.
porque todo número cuando tiene 0 en el denominador es no definido. Eso lo trabajamos ayer en el programa. Entonces, estos valores son valores exactos porque están expresados como raíces. Y estos son los que vamos a utilizar. Si se recuerdan, el año pasado estos valores los sacamos de triángulos especiales. Ahí construimos esta tabla. Ahorita no vamos a eso porque no es el tema, ¿verdad? Pero sí los copié porque lo vamos a necesitar. Y el último repasito es de las funciones trigonométricas. Lo que acabo de mencionar. Las 6 funciones trigonométricas. Que seno es opuesto entre hipotenusa, que el coseno es adyacente entre hipotenusa, que la tangente es opuesto entre adyacente y que las otras son recíprocas. La cotangente es el recíproco de la tangente, adyacente sobre opuesto, la secante hipotenusa sobre adyacente y la cosecante, que es el recíproco de seno, es hipotenusa sobre lado opuesto. Aquí se las dejo las funciones trigonométricas por si pues ustedes necesitan hacer ese recordatorio también, que en algún momento las vamos a ocupar, ¿verdad? Por eso las anoté acá. Bien, eso corresponde al repaso, cuatro temas básicos que tenemos que manejar para trabajar con el tema del libro de Matemáticas 4, que es suma y resta de ángulos y ángulos dobles. ¿Cuáles son esos 4 temas que repasamos? El primero, el ángulo de referencia, que tenemos que saber encontrarlo en cualquiera de los 4 cuadrantes. Número 2, la tabla de los signos de las funciones trigonométricas. Es fundamental también manejarlo. 3, la tabla de los valores exactos de todos los ángulos especiales 30, 60 y 45 y de los ángulos cuadrantales también. Y por último, muy necesario, es la definición de las funciones trigonométricas. Las 6 funciones trigonométricas. Bien, comenzamos con el primer tema, que es fórmulas para suma y diferencia de ángulos. Suma y diferencia de ángulos. Estas fórmulas son muy útiles cuando queremos conocer el valor exacto de las funciones trigonométricas de la suma o la diferencia de ángulos. También se usan para encontrar el valor exacto de las funciones de un ángulo. Si este se puede descomponer en la suma o la diferencia de ángulos conocidos y para verificar identidades. Ok. Quiero explicar en palabras sencillas para qué nos va a servir las fórmulas de suma y diferencia de ángulos. Primero voy a mostrarles las fórmulas. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Ahí las tenemos en pantalla. Las fórmulas de la suma y diferencia de ángulos. Si observan, tenemos el seno de alfa más beta, la suma de dos ángulos, el seno de alfa menos beta, coseno de alfa más beta, coseno de alfa menos beta, la tangente de alfa más beta y la tangente de alfa menos beta. ¿Qué quiero decir? Que si tenemos, por ejemplo, el seno de 50, usted lo puede escribir como seno de 30 más 20, que es el mismo 50. O sea, un ángulo usted lo puede descomponer como la suma o la resta de dos ángulos. Por ejemplo, si yo le digo a usted, encuéntreme el valor exacto del seno de 75 grados, por ejemplo. Usted rapidito en la calculadora, no se tarda ni 5 segundos para encontrar el valor decimal del ángulo, seno de 75. Pero el valor exacto del ángulo, ¿cómo lo encuentro? En la tabla no está. Porque en la tabla tenemos 30, 60, 45 y los cuadrantales. Entonces, el 75, estas fórmulas que tengo aquí, son fórmulas especiales para expresar un ángulo en ángulos especiales. O sea, por ejemplo, 75. Si usted dice seno de 75, ¿a qué es igual el seno de 75?
Pues es lo mismo a decir seno de 45 más 30. Entonces, observe que el 75 lo expreso como la suma de dos ángulos que sí están en la tabla. 45 más 30. Eso sí están en la tabla. Entonces, estas fórmulas que tengo aquí nos sirven para calcular el valor exacto de ciertos ángulos que se puedan expresar como la suma o la diferencia de dos ángulos conocidos, de dos ángulos que están en la tabla. Y si un ángulo se pasa, por ejemplo, usted dice 195, ese ángulo se pasa, no se puede expresar. Pero 195 tiene un ángulo de referencia. Y ese ángulo de referencia sí se puede expresar como la suma de dos ángulos. Todo eso lo vamos a trabajar ahorita, para que vean todo lo que repasé que nos va a servir. Entonces, para que vayamos aterrizando. Las fórmulas de la suma y la diferencia de ángulos, que son estas 6 que tengo aquí, que son, observe como la palabra lo dice, son expresiones matemáticas, son fórmulas que funcionan para todo, porque eso es una fórmula en matemática, ¿verdad? Una expresión matemática que funciona para todo, que es válida para todo. Seno de alfa más beta dice que es, la fórmula sería seno de alfa por coseno de beta, más coseno de alfa por seno de beta. Hay que tener muy claro la posición del número. Por ejemplo, si aquí tenemos alfa más beta, 30 más 45. Entonces sería seno de 30 por coseno de 45. Más coseno de 30 por seno de 45. Usted podrá decir, ¿cuál copio primero, el 30 o el 45? El que usted quiera. Eso no importa. En la suma no importa, en la resta sí, porque la resta no es conmutativa. No es lo mismo decir 30 menos 45 que 45 menos 30. Ahí hay que tener mucho cuidado en la resta. Pero en la suma usted no importa si pone el 30 o el 45 primero. Eso no importa. El tema es bastante sencillo porque va en función a fórmulas. A estas que tengo acá, las 6 fórmulas que tengo acá. Entonces, ya sabemos cuál es el objetivo de esas 6 fórmulas. Encontrar valores exactos de funciones trigonométricas que se puedan expresar como la suma o la resta de dos ángulos que están en la tabla. Si estos no se pueden expresar, por lo tanto, no puedo utilizar las fórmulas. No las voy a poder utilizar porque solo es válido para ciertos valores. Veamos entonces algunos ejemplos. Vamos a calcular el valor exacto. Comenzamos con el seno de 75. Seno de 75. ¿Cuánto vale seno de 75? Ok. Paso número 1. Tenemos que expresar el seno de 75 como la suma de dos ángulos que están en la tabla. ¿Cuáles están en la tabla? 30, 60, 45. Y los cuadrantales. 0, 90, 180, 270 y 360. ¿Cómo puedo expresar el seno de 75? Pues ya lo dijimos. Ya lo dijimos. El seno de 75 dijimos que va a ser el mismo seno de 45 grados más 30 grados. Es el mismo valor. Seno de 45 va a ser, seno de 75 va a ser igual a seno de 45 más 30 grados. Entonces, ¿qué significa? Aquí tenemos este número, esta función, seno de 45 más 30, que tenemos que ver qué fórmula de las 6 vamos a usar. Seno de 45 más 30, vamos a usar la fórmula de la suma de la función seno.
Entonces, ¿cuál sería esa fórmula? Observémosla. Seno de alfa más beta es seno de alfa coseno de beta más coseno de alfa seno de beta. Vamos a ver otra vez para que nos las memoricemos. Seno de alfa coseno del segundo, beta, más coseno de alfa por seno de beta. Vamos a ver, escribámoslo a ver si vamos a ver si nos acordamos. Entonces aquí sería, a ver si nos acordamos. Aquí sería entonces igual. Aquí lo voy a escribir. Este va a ser igual a seno de alfa, que es 45 grados, por coseno de beta, coseno de 30. Más coseno de alfa, coseno de 45 grados, por seno de beta. Así era la función. Si no, ustedes me dicen ahí, por favor. Seno de 45 grados más 30 grados va a ser igual a seno de 45 por coseno de 30 más coseno de 45 por seno de 30 grados. Vamos a copiarlo acá abajo mejor, para que nos quede mejor, lo vamos a hacer aquí abajo. Ok. Bien, ahí está. Ahora, esto que tengo acá representa una operación con funciones trigonométricas. ¿Y qué operaciones hay ahí? Hay dos operaciones. Hay multiplicación y hay suma. Entonces, cada uno de estos valores están en la tabla. Seno de 45, coseno de 30. Entonces, ustedes tienen que ir a la tabla de valores exactos, que la tengo acá. Seno de 45 vale raíz cuadrada de 2 sobre 2. Verifiquemos todos los que vamos a ocupar ahorita, para que nos lo memoricemos y no estemos regresando. Seno de 45 es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Coseno de 45 también es lo mismo, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y el seno de 30 es un medio, seno de 30 un medio. Y el coseno de 30 es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Ok. Seno de 30 es un medio y coseno de 30 es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Nos vamos entonces. Ahora vamos al siguiente paso, que sería sustituir. Vamos a sustituir el valor de la función por el valor que tiene cada una de ellas. Seno de 45. Seno de 45 dijimos que era raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces aquí sería raíz cuadrada de 2 sobre 2. Por, recuerden que ahí es una multiplicación. Ahí va el por. Esto es una multiplicación, vamos a ponerle un puntito. Por coseno de 30. ¿Cuánto vale el coseno de 30? Raíz cuadrada de 3 sobre 2. Raíz cuadrada de 3 sobre 2. Es el coseno de 30. Raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿De dónde saqué estos valores? De la tabla. Solo estoy sustituyendo cada una de ellas. Más coseno de 45. Coseno de 45 es este mismo valor que tengo aquí. Raíz cuadrada de 2 sobre 2. Porque recuerde que 45 representa un triángulo isósceles. 45, 45, 90 es un triángulo rectángulo isósceles. Por lo tanto, dos ángulos van a ser iguales.
por seno de 30, que es 1/2. El seno de 30 es 1/2. Ahí está. Estos valores, y lo vamos a poner. Estos valores los obtuve de la tabla. Ahora vamos a efectuar la operación. En este caso, la multiplicación y la suma. Vamos a multiplicar y vamos a sumar. Primero vamos a multiplicar. Raíz cuadrada de 2/2 por raíz cuadrada de 3/2. Recuerde que cuando se multiplican raíces, estas se multiplican coeficientes por coeficientes y radicandos por radicandos. En otras palabras, lo que está afuera se multiplica con lo que está afuera y lo que está dentro de la raíz con lo que está dentro de la raíz. Hay que tener mucho cuidado en la multiplicación de raíces. Entonces significa que si multiplicamos estos dos, nos quedaría raíz cuadrada de 6 cuartos. Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 3 es raíz cuadrada de 6. 2 por 2, 4. Más, ahora multiplicamos lo otro. Multipliquemos estos dos números y eso nos queda raíz cuadrada de 2 cuartos. Raíz cuadrada de 2 cuartos. Y esto que tiene el mismo denominador. Aquí tiene el mismo denominador, entonces lo podemos expresar como un solo denominador. No me vaya a decir que al sumar esos dos nos queda raíz cuadrada de 8. Recuerde que para sumar raíces, estas deben ser semejantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que deben tener el mismo radicando. Esos dos no se pueden sumar. Simplemente quedan expresadas porque es como que estemos sumando X con Y. Entonces solo nos quedaría raíz cuadrada de 6 más raíz cuadrada de 2 sobre 4. Porque la regla dice que se suman los numeradores y se copia el mismo denominador. En este caso, como los numeradores no se pueden reducir, simplemente se dejan expresados como una suma. Y esto que tengo aquí, pues es el resultado. Le voy a ir colocando aquí estas cositas para que me vaya quedando de un solo, para luego compartirlo con ustedes. Bien, ahí está. Y eso es el resultado. Eso es todo. Ese valor que tengo ahí es el valor de seno de 75 con su valor exacto. Y así vamos a encontrar los demás. Vamos a ver los otros, vamos a ir más rápido. Vamos a resolver, les voy a resolver estos otros que están acá, pero lo vamos a hacer más rápido, ¿verdad? Porque ya sabemos la mecánica, que es expresar el valor como una suma o una resta y luego sustituir los valores, efectuar las operaciones y reducirlas. Ese es el procedimiento que se va a hacer en todo. Aquí ustedes tienen, y este pi, pi doceavos. ¿Y eso pi doceavos qué es? Pues ustedes saben que un ángulo se puede expresar en grados, como también se puede expresar en radianes. Entonces, cuando hablamos de pi doceavos, estamos hablando de un ángulo en radianes. Entonces, para convertirlo a grados, ustedes el pi lo toman como 180 grados. Entonces, donde haya pi, usted lo sustituye por 180. Entonces sería 180 entre 12. ¿Cuánto da 180 entre 12? Eso da 15. Entonces, coseno de pi doceavos es lo mismo decir coseno de 15. Y el coseno de 15, ¿cómo lo puedo expresar como la suma de 2 o la resta de 2 ángulos que ya conocemos? Que son 30, 45, 60. Ajá, muy bien. Lo podemos expresar como 45 menos 30.
Pero así también usted puede decir, pero lo puede expresar como 60 también menos 45. Mire que este ángulo lo puede expresar de dos formas. Usted puede elegir la que quiera. Matemáticamente, el resultado le va a dar el mismo. Vamos a elegir lo más pequeño, cos 45 menos 30 grados. Coseno de 45 menos 30, que es lo mismo decir coseno de 15. Paso número 2. Vamos a elegir la fórmula, que en este caso va a ser la cuarta fórmula. Cuarta fórmula, coseno de alfa menos beta. Hay que ver cómo se define esta fórmula. Observe. Coseno de alfa menos beta es coseno del alfa, que es el primer ángulo, por coseno de beta, que es el segundo. Más seno de alfa, seno de beta. Esa está más fácil de aprender, porque observen que en los primeros dos son cosenos, más, y en los otros dos son senos. Tengan cuidado con el uso de los signos. La fórmula se anota tal y como está ahí. Paso número 2, entonces, expresamos acá este valor como una operación según la fórmula. Eso va a ser igual entonces a coseno de 45 grados por coseno de 30 más seno de 45 grados por seno de 30 grados. Ok, ahí está. Verifiquemos si lo escribí igual que la fórmula. Coseno, coseno más seno, seno. Está bien. Está igual a la fórmula. Bien. Paso número 3. Vamos a sustituir esos valores según la tabla. Algunos de ellos ya los manejamos. Por ejemplo, coseno de 45. ¿Cuánto dijimos que era coseno de 45? Raíz cuadrada de 2 sobre 2. Eso ya lo habíamos manejado. Por coseno de 30, creo que aquí lo tengo, coseno de 30, aquí está. Coseno de 30 era tras raíz de 3 sobre 2. Raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces aquí sería raíz cuadrada de 3 sobre 2. Más seno de 45 es raíz cuadrada de 2 sobre 2 por seno de 30, que es 1/2. Ok, ahora último paso, vamos a multiplicar y reducir los términos semejantes. Entonces aquí nos quedaría raíz cuadrada de 6. Observen que me queda prácticamente el mismo resultado de lo que tengo acá. Prácticamente es es el mismo resultado. Observe, no siempre me va a quedar lo mismo, ¿verdad? Este ejercicio fue, aquí nos quedaría exactamente lo mismo. Veamos que nos queda lo mismo. Raíz de 2 por raíz cuadrada de 3 da raíz cuadrada de 6 cuartos más raíz cuadrada de 2 sobre 4. Ahí lo tenemos. Ya tenemos el segundo ejercicio resuelto. Veamos el tercero. En el tercero tenemos el seno de 105. Seno de 105 grados. Coseno, profe. Perdón, coseno de 105, es que aquí tengo problemas con esto. Tienen que tenerme paciencia porque es bien difícil, y ustedes lo saben, utilizar el editor de ecuaciones.
No es como cuando estamos en la pizarra ahí, ¿verdad? Es más fácil. Pero aquí estoy usando el editor de ecuaciones. Todo esto lo hago con diseño del editor de ecuaciones de Word. Coseno de 105. ¿Cómo lo podemos expresar el 105? Recuerde que el 105 se puede expresar de 1000 formas, de 2000, de 1.000.000 de formas. 104 más 1 es 105. 100 más 5 es 105. Pero tenemos que buscar dos números que están en la tabla. Si no están, entonces ese número, ese valor, no se puede expresar como un valor exacto. A eso quiero llegar. Estoy buscando solo valores que están en la tabla. 105 expresado en la tabla, ayúdenme por favor. ¿Cómo podemos expresar 105 según valores en la tabla? Más 30. ¿Cómo? 5 más 30. Ajá, 75, pero 45 más 60. Ajá, muy bien. 45 más 60. O 60 más 45. Si usted dice 75 más 30, está bien, pero el 75 no lo tenemos en la tabla. Es como que digamos 100 más 5. No lo tenemos en la tabla, entonces, pero el 60 y el 45 sí lo tenemos en la tabla. Entonces, el coseno de 105 es lo mismo decir coseno de 60 grados más 45 grados. Porque esos dos valores sí están en la tabla. Otra. Si no estuviera en la tabla, si no se pudiese expresar, entonces 105, observe 105 grados. ¿En qué cuadrante está 105 grados? Está en el segundo cuadrante. Entonces significa que 105 grados, vamos a ver cuál sería el ángulo de referencia, sería 180 menos 105. ¿Cuánto nos quedaría eso? 75. Entonces, ¿qué quiero decir? Que coseno de 105 es igual a negativo coseno de 75. Y el 75, observe, mire qué fácil está este. El 75 ya está aquí. 75 grados es 45 más 30. 45 más 30. Se puede expresar de esa forma también. De dos formas lo puede hacer. Directamente 60 más 45. O la otra, si en caso no se pudiera, que los números que siguen, el D y el E, que son los ejercicios que siguen, eso los tenemos que expresar como un ángulo de referencia. Pero en este caso, más fácil, 60 más 45, así como lo tenemos ahí. Paso número 2, vamos a expresar la fórmula. Vamos a utilizar la fórmula número 3. La fórmula número 3, coseno de alfa más beta, que es coseno de alfa por coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Bien, creo que se la memorizaron, ¿verdad? Entonces nos quedaría la fórmula coseno de alfa, 60 grados, coseno de beta, 45 grados, menos seno de alfa, seno de 60, por seno de beta, seno de 45 grados. Paso número 3, sustituimos esos valores por los de la tabla. Coseno de 60, en la tabla, coseno de 60 en la tabla es 1/2. 1/2, coseno de 60 en la tabla es 1/2. Y el coseno de 45 en la tabla es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Raíz cuadrada de 2 sobre 2. Recuerden que aquí, para no confundirse, pónganle un puntito o el símbolo por. Menos seno de 60 es raíz cuadrada de 3 sobre 2.
raíz cuadrada de 3 sobre 2, por el seno de 45, que es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Ok. Ahora vamos a reducir los términos que son semejantes. Permítame, solo vamos a hacer más pequeño esto. Ok, hoy sí. Reducimos multiplicamos, nos quedaría raíz cuadrada de 2 sobre 4. Raíz cuadrada de 2 sobre 4. Y el otro menos raíz cuadrada de 6 sobre 4. Y esto es igual. Esto sería igual a raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 6 sobre 4. Ok, ahí está. Bien, y ese sería el resultado. Raíz cuadrada de 2. Vamos a copiar, lo vamos a poner acá. Menos raíz cuadrada de 6 cuartos. Recuerden que estos dos no se pueden sumar. Veamos el inciso D. Aquí pues ya es bastante diferente. Porque tangente de 285. ¿Cómo podemos expresar 285? ¿Cómo podemos expresar 285? No se puede, ¿verdad? Usted puede utilizar todos los ángulos que están en la tabla y no se puede. 360 más 45, eso da 405. 270 más... no se puede con 270, con ningún número. 180 más 60 da 240. No se puede. No se puede. 285 no se puede expresar con ningún número. Ok. Ahora, vamos a la segunda herramienta. El ángulo de referencia. ¿En qué cuadrante está 285? 285 está en el cuadrante número 4. ¿Cierto? 285 está en el cuadrante 4. Porque es mayor que 270, que es el tercer ángulo cuadrantal. Entonces significa que es en el cuarto cuadrante. 285 está en el cuarto cuadrante. Necesito ver dos informaciones de ese ángulo. Número 1, la fórmula para el ángulo de referencia. Y número 2, el signo de la tangente en el cuarto cuadrante. Vamos a regresar a la tabla para corroborar esas dos informaciones. Dije número 1, cuarto cuadrante es 360 menos el ángulo. Esa va a ser la fórmula. Y número 2, el valor, el signo de la función en el cuarto cuadrante, tangente en el cuarto cuadrante es negativo. Vean, tangente en el cuarto cuadrante es negativo. Ok, ya tengo las dos informaciones importantes. Para eso son las tablas. No crean que es de adorno, se las anoté ahí. Veamos entonces. Tangente de 285, entonces aquí voy a escribir una información para que les quede guardada.
285 grados está en el cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. Esta información les va a quedar ahí. Entonces, en el cuarto cuadrante, ¿qué significa? Vamos a hacer aquí voy a copiar un cuadrito para que nos quede ordenado todo. Entonces, si es en el cuarto cuadrante, el ángulo de referencia va a ser igual ¿a qué? A 360 menos, va a ser igual a 360 grados menos 285 grados. Y eso va a ser igual, haga la resta, 360 menos 285, eso es igual a 75 grados. 75 grados. Esto que acabo de anotar aquí es importante, por eso lo dejo ahí para que usted sepa de dónde salieron esos valores. Y la segunda información también importante es que tangente en el cuarto cuadrante es negativa. Es negativa. Ok, ahí está. La vamos a colocar en rojo para que la tengan ahí. Estas dos informaciones las saqué del repaso que hice. Número 1, el ángulo de referencia es el de 75. Y número 2, la tangente es negativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que la tangente de 285 es igual ¿a qué? A negativo, porque recuerden que en el cuarto cuadrante es negativa, negativo tangente de 75 grados. ¿De dónde saqué este negativo y de dónde saqué el 75? Aquí lo tengo en este cuadrito de acá. El 285 está en el cuarto cuadrante. Usé la fórmula del cuarto cuadrante, que es 360 menos el ángulo. Me dio 75 grados. Ese es el ángulo de referencia. Pero, número 2, la tangente en ese cuadrante es negativa. Por lo tanto, para que nos quede una igualdad, debo escribir el signo negativo antes de la función. Tangente de 285 es igual a negativo tangente de 75. Usted lo puede comprobar fácilmente en la calculadora y en ambos le va a dar un número negativo, en ambos. Ahora sí, vamos a trabajar con esta función, porque tangente de 75 sí lo podemos expresar como 45 más 30, que es el ángulo, los dos ángulos que nosotros ya conocemos, 45 más 30. Entonces nos quedaría tangente, esto va a ser igual a negativo, eje negativo tenemos que llevarlo hasta el final, ¿verdad? 45 grados más 30 grados. ¿Qué fórmula vamos a usar entonces? Pues la fórmula número 6, número 5. La fórmula número 5, aquí está. Tangente de alfa más beta es igual a tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Esa es la fórmula que vamos a trabajar. Esa es la fórmula. A ver si nos acordamos. ¿Cómo sería entonces acá? Usando la fórmula, eso va a ser igual a negativo. Aquí abran paréntesis porque todo lo que va a estar expresado en la fórmula tiene que estar multiplicado por ese signo negativo. Entonces nos quedaría tangente de alfa, 45 grados, más tangente de beta. Así dice la fórmula. Entre
entre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Ok, ahí está. Esto lo saqué de la fórmula. Y si se fijan, el signo negativo lo dejé expresado ahí, en medio. Ese negativo, ese negativo lo voy a multiplicar al final que efectúe toda esta gran operación. Paso número 3. Sustituimos los valores de la tabla. Vamos a la tabla, necesito ver los valores de tangente de 45 y tangente de 30. Son los dos valores que necesito ver en la tabla. Tangente de 45 es 1 y la tangente de 30 que es, aquí está, raíz cuadrada de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1 y tangente de 30, raíz cuadrada de 3 sobre 3. Regresamos al ejercicio. Ahora sustituimos. Recuerden que aquí va el negativo. Aquí nos quedaría 1 más raíz cuadrada de 3 sobre 3. Creo que ese era. Si no recuerdo muy bien, ustedes me acuerdan, por favor. Entre 1 menos tangente de 45, que es 1, por raíz cuadrada de 3 sobre 3. Este valor que está aquí. Raíz cuadrada de 3 sobre 3. Ok, ahí está. Mire qué gran operación me quedó. Ahora vamos a reducir esa operación. Primero vamos a efectuar la multiplicación aquí. Recuerde que 1 multiplicado por esto mismo nos queda raíz cuadrada de 3 sobre 3. Entonces significa que ahí nos quedaría de la siguiente manera. Igual, nos quedaría el mismo resultado, para no estar complicándonos, nos va a quedar el mismo resultado sin el 1 acá, porque 1 por esto va a ser lo mismo. Ok, nos quedó de esa forma. 1 menos 1 más raíz cuadrada de 3 sobre 3 sobre 1 menos raíz cuadrada de 3 lo voy a ir haciendo acá. Esto lo voy a copiar aquí a la par porque el ejercicio veo que va a ser largo. Entonces lo voy a ir copiando mejor acá a la par. Ahí. Lo importante es que le vaya escribiendo el igual. Ahora, esto que tenemos aquí, tenemos que dejarlo simplificado. Observen que tenemos que aplicar la operación oreja, porque es una fracción sobre una fracción. Pero antes debemos expresar un solo denominador en cada una de las fracciones. ¿Cómo voy a expresar un solo denominador? Para 1 más raíz cuadrada de 3 sobre 3, recuerde que esto se multiplica cruzado, entonces sería aquí 3 por 1, 3, más raíz cuadrada de 3 sobre 3. ¿Qué fue lo que hice ahí? Aquí le voy a poner un ejemplo, como cuando usted dice 2 más 1/3. ¿Cómo hace usted esto? 2 más 1/3, usted multiplica 3 por 2, 6. 6 más 1 sobre 3. Y eso da 7/3. Entonces, de la misma forma vamos a hacer aquí. ¿Cómo nos quedaría entonces? Esto nos quedaría negativo. Recuerden que ahí a ese negativo, ahí va. Ahí lo vamos a escribir el negativo, ¿verdad? Entonces nos quedaría, aquí nos quedaría, este negativo va aquí, joven. Nos quedaría 3 por 1, 3, más raíz cuadrada de 3 sobre 3. Ahí está. Esto que tengo aquí es esto.
3 por 1, expresándolo como un solo denominador. De la misma forma voy a hacer aquí, me va a quedar la misma operación, pero con el menos. Con el menos. 3 por 1, 3. Entonces, como esta es una operación oreja, es como multiplicar el primero con el último y los dos de en medio. Observen ustedes que este número, que voy a poner aquí en rojo, con este otro, se cancelan porque son lo mismo. Cuando usted multiplica, ambos van a quedar como factores en posiciones opuestas. Uno en el numerador y el otro en el denominador. Entonces se cancelan. Por lo tanto, eso lo podemos cancelar. Y nos quedaría de la siguiente manera. Si los cancelamos, nos quedaría 3 más raíz cuadrada de 2. 3 más raíz cuadrada de 3, perdón. Sobre 3 menos raíz cuadrada de 3. Ok, ahí está. Bien. Nos quedó entonces 3 más raíz cuadrada de 3 sobre 3 menos raíz cuadrada de 3. Este ejercicio es largo porque recuerden que cuando trabajamos con raíces no debemos dejar raíz en el denominador. Entonces significa que esto que tengo aquí, este sería el resultado, pero lo voy a expresar racionalizado el resultado. Entonces, este resultado lo voy a racionalizar. Antes que se me olvide, voy a colocar el signo, ¿verdad? Menos. Ese signo tiene que ir siempre arrastrado en todo el ejercicio. Entonces, voy a racionalizar el ejercicio. ¿Cómo se racionaliza ese ejercicio? Recuerde que para racionalizar significa, es un proceso que me permite eliminar la raíz del denominador. Entonces, cuando el denominador tiene dos términos, usted va a utilizar el conjugado. El conjugado significa la misma expresión con diferentes signos, así como lo tengo acá. 3 más raíz cuadrada de 3 sobre 3 más raíz cuadrada de 3. Esto lo voy a marcar en rojo, que eso representa el conjugado. Siempre usted me va a racionalizar el ejercicio. Hay que hacerlo completo, no lo vamos a dejar a medias. Vamos a expresar la respuesta con un número donde el denominador no tenga raíces. Y para ello usted hace uso de la racionalización. Entonces ahora vamos a multiplicar esta expresión. Esto que tenemos aquí, lo vamos a multiplicar. Lo voy a hacer aquí aparte. Voy a usar un cuadrito para hacerlo aparte. Vamos a racionalizar ese ejercicio. Entonces, para racionalizarlo, repito, se multiplica por el conjugado, tanto numeradores como denominadores. Ahora vamos a multiplicar numeradores y denominadores entre sí. Entonces significa que vamos a tener dos operaciones acá. Número 1, la primera operación es 3 más raíz cuadrada de 3 por 3 más raíz cuadrada de 3. El signo negativo ese lo voy dejando hasta el final. Vamos a multiplicar esto. Recuerde que para multiplicar esta expresión, se hace, el primero se multiplican por los dos y el segundo se multiplica por los dos también. 3 por 3 da 9, más 3 por raíz cuadrada de 3, quedaría 3 raíz cuadrada de 3, más, ahora multipliquemos el segundo por los dos, este segundo, raíz cuadrada de 3 por 3, nos quedaría 3 raíz cuadrada de 3, más, ahora multiplicamos el último número.
Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 es 3. Eso es 3. Porque recuerde que es raíz cuadrada de 9 y eso es 3. El primero con el último se suman y los dos de en medio. El primero con el último me da 12 y los dos de en medio me dan 6 raíz cuadrada de 3. Recuerde que cuando se suman raíces, solo se copia el radical. Usted suma 5 raíz cuadrada de 2 más 7 raíz cuadrada de 2, eso da 12 raíz cuadrada de 2, o sea, solo se copia. El resultado de multiplicar estos dos me queda 12 más 6 raíz cuadrada de 3. Ahora voy a multiplicar los otros dos. ¿Cuáles son los otros dos? 3 menos raíz cuadrada de 3 por 3 más raíz cuadrada de 3. Ok. Cuando usted multiplica un número por su conjugado, eso lo aprendimos desde octavo grado, cuando trabajamos con los productos notables, eso nos queda el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Recuerden que esto va a ser cuando sea un número por su conjugado. Siempre nos va a dar eso. Para no estar multiplicando el primero por los dos, el segundo por los dos, de un solo lo podemos hacer. Siempre que se multiplica un número por su conjugado, siempre va a ser el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Es un producto notable. Por lo tanto, esto nos quedaría 9 menos 3. El cuadrado de 3 da 9 y el cuadrado de la raíz cuadrada de 3 nos da 3. Y 9 menos 3, eso va a ser igual a 6. Entonces, este 6 es el resultado del denominador. Ojo, esto que estoy haciendo ahorita no es del tema nuevo. Esto es del tema que hemos trabajado nosotros. En segundo de bachillerato usted debe manejar todos los temas que hemos trabajado desde séptimo grado. Y este es un tema de octavo grado. Un tema que se repitió en décimo grado. La racionalización es fundamental. ¿Se tiene que hacer esto? Sí se tiene que hacer. Un número no se puede dejar expresado con raíces en el denominador. Por eso lo estoy haciendo así. Ahora ya tengo ese resultado. Cuando multiplico estos dos, ¿qué es lo que me queda entonces? Vamos a copiar el negativo. Aquí el negativo, este negativo no tengo que dejarlo. ¿Cuánto nos dio la multiplicación del numerador? Aquí lo tenemos. 12 más 6 raíz cuadrada de 3. ¿Y cuánto me dio el denominador? El denominador me dio 6. Observen que estos números que están fuera, el 12 y el 6, se puede dividir con el 6, o sea que se puede simplificar. Entonces simplifiquémoslo. ¿Cómo nos quedaría simplificado? Negativo, paréntesis, 12 entre 6, 2, más 6 entre 6, 1. 2 más raíz cuadrada de 3. Aquí me quedaría raíz cuadrada de 3 nada más. Ok, ahí está. ¿De dónde salió esto? 12 entre 6 da 2 y 6 entre 6 da 1. O sea que se cancela también, queda raíz cuadrada de 3. Y observen que el negativo lo vine arrastrando. Se vino arrastrando ese negativo. Entonces, significa que lo puede dejar así o usted lo multiplica. Entonces, ese negativo mejor lo voy a multiplicar. Entonces, si usted no lo quiere dejar así, simplemente lo multiplica y le queda negativo 2 menos raíz cuadrada de 3. Y este sería el valor exacto del resultado. Por lo tanto, ahí estaría el resultado ya. Este sería nuestro valor exacto.
Ahí está. Ven qué gran procedimiento se hizo, pero es necesario porque un número tiene que quedar racionalizado. Debe quedar racionalizado. Y ahí lo hicimos. Aquí les queda el procedimiento para que ustedes pues lo repasen, porque todo esto es un repaso. Lo nuevo aquí solo es el uso de las fórmulas. Eso es lo nuevo. De ahí todo lo demás ya se ha trabajado anteriormente. Bien, veamos estos dos que nos faltan. Coseno de 210. 210 no se puede expresar como ningún número. Entonces ahí es necesario usar un ángulo de referencia. 210. ¿En qué cuadrante está 210? 210 grados está en el cuadrante número 3, tercer cuadrante, ¿verdad? 210 está en el tercer cuadrante. Entonces, si está en el tercer cuadrante 210, significa que el ángulo de referencia va a ser igual. Vamos a decir acá, ángulo de referencia va a ser igual a la fórmula. En el tercer cuadrante sería el ángulo menos 180. O sea, 210 grados menos 180 grados. Y eso va a ser igual a 30 grados. Entonces, el ángulo de referencia de 210 es 30 grados. Ahora, en el tercer cuadrante, ¿qué signo tiene coseno en el tercer cuadrante? Coseno en el tercer cuadrante es negativo. Entonces, coseno en el tercer cuadrante es negativo. Por lo tanto, coseno de 210 va a ser lo mismo que negativo coseno de 30 grados. Entonces vamos a utilizar el coseno de 30 grados. Mire que qué fácil se hizo este. Este sí se hizo fácil porque coseno de 30 ya lo tenemos en la tabla. O sea que aquí no es necesario hacer la suma ni la resta porque coseno de 30 ya lo tenemos en la tabla directamente. Coseno de 30 lo tenemos en la tabla directamente. ¿Cuánto vale coseno de 30 en la tabla? Vamos a ver la tabla. Coseno de 30 vale raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces aquí no es necesario hacer la suma ni la resta, porque coseno de 30 ya lo tenemos, entonces es negativo, el negativo se copia, raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y ahí está, ese sería el resultado de un solo. No se necesita porque 30 está en la tabla. Si hubiese necesitado, si nos hubiese dado 15, 75 o 105, ¿verdad? Pero en este caso, ese número está en la tabla. Entonces, directamente lo hicimos. Y terminamos esa parte con el seno de 165. 165 está ¿en qué cuadrante? En el segundo. 165 está en el segundo cuadrante. Aquí lo vamos a copiar. 165 está en el segundo cuadrante. Vamos a ponerlo acá. Vamos a reducir este cuadrito. Ok, entonces 165 está en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante la fórmula es 180 menos el ángulo. Entonces sería 180 menos 165 y eso me da igual a 15 grados. 15 grados. Y si es seno en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, seno en el segundo cuadrante
es positivo. Según la tabla de los signos, seno en el segundo cuadrante es positivo. Entonces significa que el seno de 165 es el mismo valor de seno de 15 grados. Si se fijan, ya no le escribí negativo. ¿Por qué no le escribí negativo? Porque seno en el segundo cuadrante es positivo. Usted encuentre seno de 165 y le va a dar el mismo valor del seno de 15, sin necesidad de ponerle un signo negativo, porque en ese cuadrante ese ángulo y esa función es positiva. Ahora sí, ese sí es necesario expresarlo como la suma de dos números. Entonces nos quedaría seno de 45 grados menos 30 grados. Ahí sí fue necesario. Seno de 15 es 45 menos 30. Creo que ya habíamos hecho uno, no sé si con el seno, verifiquémoslo. Lo habíamos hecho con el coseno. Pero aquí tenemos uno que es de 45 y 30. Aquí tenemos uno de 45 y 30 con el signo más. Veamos entonces la fórmula que voy a utilizar es la fórmula número 2. La fórmula número 2, vamos a la fórmula número 2. Seno de alfa coseno de beta menos coseno de alfa seno de beta. Vamos a utilizar la fórmula número 2. Ok, veamos entonces aquí. Ok, ahí lo tengo ya de un solo. Entonces nos quedaría seno de 45 coseno de 30 menos coseno de 45 seno de 30. Esto lo copié de la fórmula número 2. Sustituyendo los valores, seno de 45 es raíz cuadrada de 2 sobre 2 por el coseno de 30 es raíz cuadrada de 3 sobre 2.